todo lo anterior es una cosa que yo empiezo a escribir como para atrás, porque lo único que tenía era eso, y esos versos fueron como el principio del libro. Bueno, lo digo por experiencia de haber abusado de tu poder de corrección. Jorge me corrige un montón los textos a mí, gracias a Dios, y es el mejor escritor de finales de poemas que yo conozco de lejos. La pregunta es, cuando vos tenés un poema que no recurre a la métrica, que no recurre a la rima y que no recorre los tropos clásicos de la poesía, ¿a dónde te parece vos que ese poema se conecta con lo poético? Bueno, en realidad yo no tengo oído, no tengo mucho oído, no tengo mucho sentido de la rima, por eso hago lo que hago, ¿no? Que son poemas así como narrativos. Me encanta leer poesía, me gusta leer de los demás, ¿no? La poesía de los demás. Por ahí, lo que yo creo que a mí me funciona es como veo la cosa literariamente. ¿Entendés? Veo como alguien me dice algo y digo, bueno, o sea, alguna vez, tampoco es, viste, que no quiero sonar pretencioso, pero vos que en un momento me dijo, bueno, la cabeza no se te funciona como la cabeza de un escritor porque alguien te dice algo, entonces vos tomás eso, ¿no? No sé, qué sé yo, es como si alguien te dice, no sé, ¿por qué me escondieron los cuchillos? Digamos, una persona que viene y dice, ¿por qué me escondiste los cuchillos? Vos ya está, sabía, y otro alguien me dijo algo, ¿no? Que una persona, una situación, viene alguien y dice, ¿por qué me escondiste los cuchillos? Bueno, sabés que hay algo mal que anda, digamos, vos podés definir que con ese tipo anda algo mal, algo se va a hacer con el cuchillo. Entonces, bueno, eso, ahí está como dicho algo sin decir me quiero suicidar con él, ¿no? Porque vos un personaje me vas a decir, ¿por qué me escondiste los cuchillos? Entonces, bueno, ya hay algo como por lo menos inquietante. Y me parece que la cosa funciona por ahí, la narrativa fundamentalmente, y en la poesía también los poetas se hacen, creo que todo se hace, y leer poesía a mí supongo que me ha ayudado mucho. Para escribir, fundamentalmente para escribir, y para tener otras sensibilidades, no sé, por ahí me paso, dejo de leer novelas y me pongo a leer poesía. Eso me parece que al principio yo soy un lector tardío, porque empecé con la narrativa y la poesía fue un género que abordé mucho después. Y eso me cambia, porque vos ahí, digamos, hay escritores, no se digo escritoras porque si no pienso en Clarice Lispector, ¿no? Que no es una escritura que uno diría de prosa poética, porque ni siquiera es eso, pero es una cosa, bueno, es una niña muy talentosa, o por eso podés pensar en otra escritora argentina, me baja el teléfono, como Eve Ward, por ejemplo, que hace como cosas diferentes con la prosa, ¿no? No es como una prosa que uno diría, qué sé yo, no sé, una prosa clásica, digamos, la tiene como una mezcla rara, y bueno, esos son escritores que me interesa leer como para uno también liberarse y desestructurar la prosa de uno, que por ahí tiende a ser, el tema de los narradores es que son como muy, ¿cómo te diría? Quieren comunicar, ¿no? Los narradores quieren todo el tiempo comunicar, que está perfecto eso. Lo que pasa que el lenguaje no solo es comunicación, sino también expresión. Entonces, cuando vos tenés que laburar con la capacidad expresiva del lenguaje, vas a ejemplos como ese. Un tipo que viene y te dice, en vez de decirte me quiero matar, dice ¿dónde escondieron los cuchillos? ¿Sí? Digamos, eso sería un poco. Bueno, vos decías, por ahí ella, vos decías en una de las entrevistas, no me acuerdo si es la que salió en Tónica o en La Perla, que tampoco escribías pensando mucho en el lector. Y por ahí tiene que ver eso, priorizar la expresión por sobre la publicación, tiene que ver un poco con eso, ¿no? Por ahí no pienso mucho en el lector a la hora de escribir, ahora a la hora de corregir sí, pienso un poco más. Y ahora estoy pensando cada vez más, porque por eso también tenía una novela de 200 páginas y me quedo 50. Entonces me estoy preocupando por el lector para no aburrirlo con esas 150 páginas que tiene de más. Pero sí, por ahí no es el momento de escribir, pero a la hora de corregir sí pienso más. Y por ahí uno no es consciente de eso. Yo pensé que lo pensaba el lector, pero ahora me doy cuenta que sí, que es algo que por ahí ahora estoy... Y el momento de corregir es el buen momento de pensar.
Sí, por ejemplo ahora estoy también corrigiendo, pero mira, el otro día leí, hay un libro buenísimo, que no sé si es muy conseguible, un chileno que se llama Alejandro Zambra, que se llama No Leer, y él decía como que había dos, uno siempre, digamos, no es por, la división es antojadiza, ¿no? Pero sirve para ejemplificarlo, decía, una novela puede ser como una flor, dice algo así, como una rosa que florece, entonces vos crees, el texto todo el tiempo crece. Esa sería una forma. Y otro es como que tenés un ciprés que se talla. Entonces tenés que armar el bloque para después tallarlo. Yo me parece que estoy ahí para una novela, porque escribo como muchas páginas y después empiezo a sacar y me quedo con nada. Por ahí eso después te sirve para otra cosa, no es que uno lo tira a la basura, ¿no? Por ahí después eso sirve. Pero igual es un laburo un poco inhumano, es mejor por ahí a veces sentarse a pensar antes de escribir también. Esa sería otra. No, hay gente que es así, que agarra un librito en el taller de voz que hacían como agarra un cuaderno y haces como un cuaderno de bitácora, digamos, haces diagramas, pones personajes, decís este lo relaciono con este personaje es así, este es así, ya lo tenés en la cabeza. Hay escritores que funcionan así, yo no funciono así. No sé, por ejemplo, para hablar un escritor de Mar del Plata de novela que es así, que edita y que es muy bueno, no sé, Sebastián Chilano, a mí me da la sensación de que Sebastián tiene la cosa en la cabeza, ¿ves? Y tiene como los personajes son así, son asá, y las novelas son súper logradas, pero viste, los personajes tienen así como un tipo específico, que es algo que yo también intento hacer porque a mí a veces se me desdibujan un poco más. Bueno, entonces la pregunta es, cuando armaste Un invierno Dinamarca, desde cuentos, que tiene una elaboración desde lo estructural bastante pensada, o por lo menos es la impresión que me da. Contanos cómo es la construcción y cómo llegaste a armarlo así. Sí, ese libro está dividido en dos partes, son 4 cuentos de un lado y 4 del otro. Cuando lo presenté, hice unos talleres con Javier Chabrán, él me dijo, a él le gustaban los cuentos, de hecho me ayudó a corregirlos, pero en un momento me dijo, son cuentos muy largos, a los jurados no les gustan los cuentos tan largos. Son cuentos larguísimos, algunos son como una especie de novelas. De hecho, uno le llama El regreso del Jedi, que es un cuento así de abogados, así un poco delirante, medio con escenas de sexo y perversiones. Eso después se editó por Clase Turista, que es una editorial independiente de Buenos Aires, se le puso Tony porque no se le podía poner El regreso del Jedi por la película y toda la historia. Pero bueno, ese libro está dividido en 4 partes. Los primeros 4 cuentos serían como cuentos correctos, los que yo le llamo de taller, que también son cuentos como serios. Y esa parte del libro se llama La tragedia. Y los otros últimos 4 cuentos son la parte del libro que se llama La comedia, son 2 cuentos súper delirantes, donde yo tematizo mucho, es el tema del mundo jurídico, y como que bueno, ahí le meto escenas de sexo, por ahí cosas de violencia, o cosas así que pueden pasar como para quitarle gravedad como a ese ambiente legal, si vos querés. Ahora estoy escribiendo una novela un poco de eso, y era una novela como demasiado delirante, que tenía muchos gags, qué sé yo, entonces la quise como equilibrar un poco más, entonces me puse a leer Kafka, obviamente, ¿no? Como los Teg el proceso, cuentos, viste, no sé, los cuentos de abogados de Kafka, tiene ese famoso cuento Ante la ley, que es buenísimo, que es una de las últimas escenas del proceso, como para ver el tipo un poco qué hace, porque Kafka uno lo toma como un escritor súper trágico, pero Kafka es un tipo que labura mucho el absurdo y hasta súper humorístico. Vos te puedes analizar las mujeres de los textos de Kafka, son todas, viste, unas minas atorratas, unas minas rarísimas, que están con los tipos que se vampirizan a los tipos, una cosa. Pero bueno, eso ahora lo empecé a hacer como para. Porque bueno, eso venía a cuento del libro de ese área que me interesa explorar, que es como el delirio y el humor, y hay veces que uno se va de mambo de eso. Y me gustaría escribir cosas un poco más serias, en narrativa, no me sale. En la poesía sí me sale, pero en la narrativa no tanto. También está muy bien. Es un cuento muy divertido, además. Eso es algo que yo, por lo menos como lector, lo agradezco mucho. Otra cosa que a mí me resulta muy gratificante es ver que se nota en los dos géneros, en la narración y en la poesía, es cierto desapego, cierta distancia con respecto a los personajes que tratás, a los desarrollos argumentales. Incluso esto por ahí a mí me llama más la atención en la poesía, digamos. Es donde me parece que es más evidente. Cuando vos escribís 80 poemas sobre un tipo que no sos vos, cuando
todos los poetas escriben sobre sí mismos incansablemente. ¿Cómo llegas a decidir eso? Bueno, eso fue un libro raro, porque yo en realidad la mayoría de todo lo que escribo es siempre de mí, digamos, muy autobiográfico, como muy confesional. ¿Viste? A mí, bueno, de hecho me gustan mucho los poetas confesionales. Me gustaba mucho, no sé, por decir, qué sé yo. Bueno, Siddhartha, Juan Sexton, Robert Lowell, todos esos poetas norteamericanos que empecé un poco leyendo poesía por ahí, ¿no? Sylvia Plath, qué sé yo. Entonces, bueno, empecé escribiendo como poesía muy confesional, mucho yo, muy autobiográfica. Y Nielsen es como una cosa rara, porque es una de las pocas cosas que yo escribí en tercera persona, porque siempre aparece mucho el yo ahí. Igual, a ver, yo lo hablamos entre nosotros, a mí me da la sensación de que yo, como llamémosle poeta, si se puede llamar así, tengo un universo limitado. Digamos, esto que escribí ahora que se llama El animal equivocado es lo último que escribí, me costó bastante escribirlo. Siento como que se me está agotando lo que yo quería decir en poesía. Y por ahí más adelante sucede y me pongo a escribir, pero la verdad que antes me salía más seguido. Y ahora es como que, bueno, viste, como que la canilla dejó de está saliendo menos agua. A mí no me preocupa eso para nada, porque si dejo escribir poesía no la leeré, así que no me varía demasiado. No es motivo de conflicto para mí. Digamos, entiendo que la poesía no es un acto de voluntad, ¿entendés? No es algo que uno dice, me siento a escribir poesía y la poesía fluye, sale. No, en realidad, realmente a veces sucede, pero no es que te sentás, porque estás en cualquier lado y vas y después la podés escribir, pero es como un estado, digamos, un estado donde uno está por ahí más atento y tienen como cosas para, no sé si la visión es un poco romántica, pero cosas para decir. Ahora siento que como la cosa se me está limitando y no, pero bueno, qué sé yo, o salió esto, medio, no sé. Un cuento, ¿tenés que elegir un cuento tuyo? Supongo, no sé, el último, algún cuento que por ahí no está acá, que es el último que escribí. Pero, sí, supongo que Dinamarca, bueno, me pasa que ya yo nunca más volví a leer ese libro, no sé si elegiría ese cuento. Por ahí una novela que se llama Hermanos, que está inédita, esa novela, así que es como una novelita, es como un cuento alargado, son 60 páginas, como una pequeña novela, ese es un texto que yo elegiría. Seguramente lo termine editando, o no sé, o en realidad otra novela que se llama Pasear un perro muerto, que también es como forma parte de eso, con Hermanos, tengo ahí como un proyecto para editarlo, pero bueno. Sí, supongo que Dinamarca tiene partes que están bien. Otras no. Bueno, igualmente, vos que decís que no escribís poemas de manera aislada, qué sé yo, y a mí que me encanta cuando escribís sobre otros, yo quiero que nos leas Crimen y Castigo, que es un poema aislado, que es escrito solito y que es más introspectivo, que tiene algo más introspectivo que el resto de los. Sí, bueno, este es un libro, bueno, una selección de poemas, pero son todos poemas aislados, pero en realidad es como un relato también, porque son todos poemas del padre, hay alguno de la madre, de la familia, y cierra como que el tipo tiene su propia familia y termina, ¿no? Es un libro que empieza él hablando de la familia, de sus padres, y termina hablando de la familia que tiene, así que hay como también hay un contexto donde uno podría encontrar una historia. Pero son poemas sueltos, con título, que yo generalmente no les suelo poner título. Se llama Crimen y Castigo. Te voy a contar cómo componer un poema o montar con pocos elementos una escena de lo más sórdida. Es de noche y para empezar estás casi desnudo, aunque afuera siga el invierno. En medio de un sueño saltaste de la cama, como si debajo de tu cuerpo hubiera habido un resorte. Vas derecho a la habitación o al lugar de la casa donde escondes el dinero. Las páginas de los libros suelen ser un buen escondite, pero para mayor seguridad conviene ir rotando los libros. Lo pones a salvo de los instintos ladrones de la mucama que te vio nacer. Solo que no llegás a esconderlo porque en un descuido todo tu dinero se cae al piso, incluso una parte ha ido a parar debajo del sillón. Vas a tener que arrodillarte para juntarlo, vas a tener que controlar un ligero temblor cuando pegues la cara al suelo y tus ojos estén más cerca de la mugre.
Están todos, decís, después de contar los billetes uno arriba del otro y sacudirles el polvo a la luz de la lámpara como si fueras una vieja usurera. Entonces querés escuchar que alguien toca el timbre, pero lo que suena es la alarma de tu mente, advirtiendo que el poema está por terminar y la mejor parte quedó atrás. Ah, esos dos versos, dije mucama, pero cada uno puede pensar lo que quiere. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Vamos bien. Si alguien quiere hacer alguna intervención o una pregunta, siempre están. Sí, sobre hermanos, que vos decís que vos no tenés los personajes así tan definidos, o que a veces hablas de la no definición. A mí me pareció de hermanos que están muy definidos los personajes. Bueno, pero hay una trampa, digamos. Yo tengo poca imaginación y esa novela, eso es lo que me pasa, digamos, por mi trabajo, que conozco gente y la gente me cuenta sus historias. Eso es como una historia, después uno literariamente la tiene que armar. Pero por ejemplo, eso, la génesis de esa como novelita es: yo tenía un cliente que era un viejo, que de hecho es un personaje que yo tengo, que es un cuento que se llama El Hombre Antorcha. ¿Sí? Es un cuento que se llama El Hombre Antorcha porque incluso vos fijate que la realidad, digamos, lo que yo creo que la realidad hay veces que te dan todos los elementos para construir ficción, que uno no tiene que ir a buscar las cosas a la ficción porque las cosas están en la realidad. De hecho, el apellido de esta persona se llamaba Fackelmann, y Fackelmann en alemán quiere decir hombre antorcha. El cuento de hecho se llama El Hombre Antorcha, que es un cuento, digamos, bastante llamativo, porque si es un tipo que es un viejo, sirve, ¿no? Porque, digamos, un viejo es una persona que se está pagando, y el apellido es Hombre Antorcha. Bueno. Y este hermano es en realidad esta persona envejecida, un señor mayor que tenía un hermano que era muy gordo. Y el hermano gordo este viejo tenía mucha plata y el hermano gordo se quería quedar con toda la plata de él. Y era como una relación muy loca, porque el viejo especulaba con eso y lo hacía sufrir al gordo. Y un día, estando en el estudio, así textual como lo voy a contar, porque esta gente no está acá, así que no me siento ofendida, me dice, el gordo creo que me dice, no sé, me acuerdo, dice, contale, el viejo le dice, para torturarlo, le dice, te voy a contar, me acuerdo cómo era, igual lo escribí, ¿no? Dice, te voy a contar una cosa, le dice al gordo. No, el gordo, no me lo cuentes, le dice. Se empieza a poner mal, dice, no me lo cuentes. Y si te voy a contar, primero cuando eras chiquito, yo te pegaba, le dice. Y después le dice, ¿vos sabés lo que hizo mamá con papá? Mamá no se murió en un accidente, no sé qué. Le dice, papá mató a mamá y la escondió en el tanque de agua. Así textual. Y el gordo se puso a llorar ahí. Bueno, y por supuesto después 10.000 millones de anécdotas más, que eso está un poco puesto ahí. Y en realidad no se me hubiera ocurrido si lo tengo que inventar. A ver, la verdad que no se me hubiera ocurrido. Fue como una escena, viste, felinesca de dos personajes. La pregunta es... Es que parece felinesco. Bueno, la pregunta por ahí que se me ocurre a mí a raíz de esto es preguntarte si tu capacidad de observación o la capacidad de observación que vos pones a funcionar con estos tipos la que te permite producir los personajes es la misma que usás para escribir Little, por ejemplo.